A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era un niño que pertenecía a 13 generaciones consecutivas de músicos, y en él habría de reunirse todo el talento, toda la capacidad artística para convertir al pentagrama en algo perfecto. Dicen los expertos que las obras de este artista son las catedrales de la música, que son tan perfectas como una fórmula matemática, en la que no falta ni sobra una sola nota. Se llamaba Juan Sebastián Bach. Cuando niño, su madre murió, y su padre, buscando cómo atender a sus 4 huérfanos, decidió casarse con una viuda que ya tenía otros 3 hijos. La idea era juntar soledades y esfuerzos, pero no todo resultó bien. A los pocos meses el hombre murió, y la viuda de repente se vio dueña de 7 huérfanos. La mujer, desesperada, entregó los niños a Cristóbal Bach, que era el hermano mayor y que se acababa de casar. Criado por Cristóbal, este se convirtió en su profesor de música, y pronto aquel niño demostró su talento inconmensurable que habría de convertirlo en un músico con nombre propio en la historia. Bach es un músico portentoso en variedad, cantidad y calidad, y compuso de todo, salvo ópera, y explicaba por qué no lo había hecho. La ópera es el género de la pompa y la vanidad, del gran despliegue, del derroche material y musical que riñe con la humildad. Mi espíritu está alejado de la ópera. Bach había nacido un día como hoy, en Eisenach, Alemania, un 21 de marzo de 1685. Pero Bach pertenece a toda la humanidad y nace y renace todos los días en cada nota de sus composiciones perfectas. Feliz cumpleaños, Juan Sebastián Bach, maestro de maestros. Las principales noticias del día. Titulares. $150 millones es la inversión inicial para vías en emergencia. El juicio del caso Las Torres se difirió por 5ª vez. El Ejecutivo anuncia que salarios de docentes se incrementarán progresivamente. La Comisión de Desarrollo Económico aprueba informe para segundo debate de la Ley de Inversiones. En el segmento de opinión, conflicto bélico Rusia-Ucrania. Los editoriales de Martín Pallares, el correísmo ya no disimula su voracidad. Mauricio Gándara, indignación nacional. Oscar Vela, el peligroso bodrio de la Asamblea. José Hernández, ¿por qué Correa y Nebot van tras Lazo? El plot de la noticia. Noticias del día. $150 millones es la inversión inicial para vías en emergencia. Marcelo Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, confirmó el pasado 17 de marzo del 2022 que ya se definió el presupuesto que se destinará a la recuperación de las carreteras afectadas por la temporada invernal. La inversión inicial es de $150 millones. El presidente Guillermo Lasso se pronunció el 15 de marzo en su enlace semanal para que existe un plan de inversión por $550 millones para la recuperación de carreteras perjudicadas por las lluvias en distintas provincias del país. Según el ministro, las primeras vías que van a ser intervenidas son las de Latacunga-Lámana y la Ibarra-San Lorenzo, cuyos estudios ya están listos. También la ruta del Espondilus necesita un tratamiento urgente. Lasso explicó en aquella ocasión que los recursos procederán de los $1.500 millones por ingresos adicionales que se derivan del crudo Oriente.
Eso con la estimación de que el barril de petróleo se mantenga en un promedio de $90. El juicio del caso Las Torres se difirió por quinta vez. El inicio de la audiencia de juicio de 11 de los 13 procesados del caso Las Torres, entre ellos el excontralor Pablo Celi, se difirió por quinta ocasión. La diligencia estaba convocada para el viernes 18 de marzo de 2022 en la Corte Nacional, sin embargo no se instaló. El tribunal, conformado por los magistrados Walter Macías, Mauricio Espinosa y Adrián Rojas, notificó a la Fiscalía y a los abogados de los procesados sobre esa decisión la tarde del jueves 17 de marzo de 2022. La justificación de los jueces para posponer nuevamente el juicio fue que el viernes 18 de marzo tuvieron sesión del Pleno de la Corte Nacional y otras audiencias previstas con anterioridad. Previamente, se suspendió el inicio del juicio 4 ocasiones. Todo ocurrió por problemas en la conformación del tribunal y porque el abogado de uno de los procesados no asistió a la última cita judicial y presentó un certificado médico de enfermedad. Ahora, el tribunal debe fijar una nueva fecha y una nueva hora para que se desarrolle la diligencia. Cuando eso ocurra, los jueces deberán escuchar la comparecencia de 298 testigos y 67 peritos que fueron solicitados por la Fiscalía y por los procesados. Luego, el tribunal tendrá que analizar las pruebas a favor y en contra de los procesados y decidir si les condena o no por el delito de delincuencia organizada. Los abogados de los procesados indicaron que por la cantidad de pruebas documentales, testimoniales y periciales, el juicio podría durar entre 4 y 8 semanas. El próximo 13 de abril de 2022 caducará la prisión de los 3 procesados y así podrán recuperar su libertad Pablo Celi, su hermano Esteban Celi y Luis Augusto, hermano del ex secretario de la Presidencia de la República. El Ejecutivo anuncia que salarios de docentes se incrementarán progresivamente. El gobierno anunció que los salarios de los docentes finalmente serán revisados y se incrementarán progresivamente, a la vez que reveló que el impacto presupuestario de este ajuste será de $500 millones anuales aproximadamente. Esto, pese a que en un conversatorio el presidente de la República, Guillermo Lasso, señaló el martes pasado que lo ha aprobado por la Asamblea en las últimas semanas, en particular la modificación a la Ley de Educación Intercultural y el incremento salarial, representaba un gasto no financiado con un monto de $4.000 millones y que ocasionaría un déficit fiscal. En tanto, el régimen anunció esa decisión este jueves a través de un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, que dijo: el Gobierno Nacional reconoce la labor que los docentes realizan con nuestros hijos. Trabajaremos para incrementar progresivamente sus salarios, respetando la ley y revisando que se cumpla el debido proceso. Evaluamos la ley reformatoria que recibimos de la Asamblea Nacional, la cual tiene un impacto presupuestario de $500 millones anuales aproximadamente, informó la Secretaría, que aclaró que el Ejecutivo no recibió una solicitud de disponibilidad financiera para esta nueva propuesta. Además, pese al anuncio del Ejecutivo, los maestros confirmaron nuevas movilizaciones. La primera para el próximo 23 de marzo, convocada por el Frente Unitario de Trabajadores, el Frente Popular, la UNEA y más organizaciones populares, y la segunda será una marcha nacional anunciada para el próximo 8 de abril. La Comisión de Desarrollo Económico aprueba informe para segundo debate de la Ley de Inversiones. Este 17 de marzo de 2022, con 6 votos afirmativos, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate de la Ley de Atracción de Inversiones, un proyecto presentado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, como económico urgente. El asambleísta Daniel Noboa señaló que el nuevo informe contiene un texto altamente modificado y mejorado. En ese sentido, acotó que se acogió un 80% de las observaciones de la bancada correísta Unión por la Esperanza, UNES. Además, un 70% de las observaciones que hizo la Izquierda Democrática y el Partido Social Cristiano. La asambleísta oficialista Natalia Arias señaló que se ha ido perfeccionando la figura de las alianzas público-privadas para la delegación de la nueva infraestructura. Esto
garantizado con altos estándares de calidad de servicio a los usuarios, afirmó la asambleísta. En tanto, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, debe convocar al Pleno para debatir este informe posteriormente, porque la mesa legislativa tratará las observaciones. El Parlamento debe aprobar o negar este proyecto hasta el 24 de marzo de 2022. Se prevé que el segundo debate sea convocado para el martes 22 de marzo. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Ha acontecido, como ustedes conocen, por informaciones nacionales e internacionales, una serie de eventos y acontecimientos no solamente en el Ecuador, sino también a nivel mundial. Y hay uno especialmente que tiene efectos, muchos efectos en todo el mundo que es necesario comentar. El tema de los efectos del conflicto bélico existente entre Rusia y Ucrania. Rusia decidió invadir ilegalmente, inmoralmente, censurablemente, y eso no es conveniente para la paz mundial. Hay una desarticulación total del orden y la paz mundial, y los problemas entre las naciones, igual que entre seres humanos, no debe resolverse con medios violentos. En este caso, a través de medios de guerra. Toda guerra conduce a muertes no de soldados solamente, a muertes de gente inocente. Y este es el caso en Ucrania. Están muriendo cientos de personas, mujeres, hombres que no son militares, niños. Y esto es lo más preciado, la vida de los seres humanos. Pero en todo caso, ha habido también pues destrucción de edificios públicos, edificios privados, carreteras, industrias, etc. Y cuando termine esto, habrá que inyectar de muchos recursos al gobierno en Ucrania para que reconstruya el país y la ciudad de Kiev y las ciudades destruidas. Pero independientemente de eso, sencillamente, ¿cuáles son los efectos en términos económicos y financieros? Debido a la decisión del gobierno ruso de inmoral e ilegalmente invadir Ucrania, los Estados Unidos, con Europa, Canadá y el Japón en muchos casos, no China, han tomado una serie de decisiones para presionar al gobierno ruso de que se retire, que retire sus tanques, que retire sus tropas de Ucrania. Decidieron varias cosas, en parte económica y financiera. Primero, eliminar del sistema de comunicaciones, telecomunicaciones, que pertenecen 200 y 300 bancos en el mundo, privados y estatales, que facilita el sistema de pagos en el comercio internacional, cobrar, pagar, etc. Los bancos rusos se les prohibió, se los expulsó de pertenecer a este sistema. Segundo, se congelaron recursos del gobierno ruso, del Banco Central ruso que tiene en los bancos occidentales, no importa si es Europa, no importa si es Estados Unidos. Y las reservas de Rusia son como 600 mil millones de dólares, 50% están congelados. No puede disponer el gobierno ruso de un dólar depositado en los bancos europeos y americanos por decisión de sus gobiernos. Objetivo, presionar al gobierno de Rusia que se retire de Ucrania. Pero aparte de eso también se ha sancionado una serie de empresarios rusos que apoyan al señor Putin y se les ha congelado sus recursos, se ha intervenido en sus propiedades, no importa dónde tengan las propiedades, en París o donde sea. Ese es el otro tema que los gobiernos occidentales han tomado. Pero también el gobierno americano dijo, no voy a importar un barril de petróleo ruso. Y Estados Unidos sugirió a Europa hacer lo mismo. Pero lamentablemente hay algunos países en Europa, entre ellos Alemania, que no han podido
no han podido incorporarse a la decisión de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Alemania importa de Rusia el 40% de sus necesidades de gas, de petróleo, que requiere para su industria, requiere para la calefacción de todos sus ciudadanos. Y naturalmente, si hubiese hecho eso, sencillamente se cerraba el grifo del gas, iba a tener problemas sumamente serios con los ciudadanos, el gobierno alemán. Por esa razón dijeron no. Pero sencillamente Rusia no puede exportar ya petróleo a Estados Unidos. No puede, bajo ninguna circunstancia. Y también a otros países. Se han limitado las exportaciones rusas de petróleo, que sencillamente son impactantes para el ingreso de dólares a la economía rusa. Y Rusia está sufriendo enormemente por estas sanciones. Pero también, ¿cuál es el efecto de todo este tipo de cosas? Sencillamente, el crecimiento de la economía mundial se va a reducir. Ya el Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea han hecho nuevas estimaciones incorporando los efectos que tiene sobre la economía mundial este tema. Y este tema, naturalmente, es importante para el comercio internacional porque Rusia y Ucrania son partes del mundo. Exportan e importan no solamente gas, no solamente petróleo, sino también productos de la petroquímica, alimentos, insumos como trigo, por ejemplo, cebada. Y todo eso, naturalmente, implica que forman parte de la economía mundial. Por lo tanto, sencillamente el FMI dice la economía mundial se va a reducir por lo menos en 1%. Depende, naturalmente, de si el conflicto bélico se termina ya. Pero también hay otro problema, otro efecto, que es el aumento de la inflación mundial, más de la que estaba prevista. Y esto pone en un serio problema a las autoridades monetarias. El Banco Central Europeo ha dicho que va a tener que aumentar las tasas de interés básicas para reducir la inflación. La Reserva Federal de los Estados Unidos está en el mismo tono. Ya el Banco Central de Inglaterra creo que subió algo ya. El fin es evitar que la inflación se siga disparando. Este es un efecto que el conflicto bélico tiene, porque no solamente son los productos petroquímicos que han aumentado el precio, son una serie de insumos de la petroquímica, polietileno de alta densidad, de baja densidad, fertilizantes que sirven para la agricultura, sube todo de precio. Y todo el mundo que consume esos productos, a su vez, incorporan en los costos y tienen que subir los precios de los productos finales, no importa cuáles sean los productos finales. Harinas, harina de pan, el pan, por ejemplo, subirá de precio en todas partes del mundo y en Ecuador también, como vamos a ver posteriormente. Ese es el otro efecto, pero también eso significa que tiene que ver con el empleo y el desempleo de la mano de obra en el mundo, y eso también va a sufrir. ¿Y en qué magnitud? Esto depende de si realmente se termina el conflicto bélico o no. Hay algunas informaciones internacionales que parece ser que las autoridades de Rusia y de Ucrania están llegando a un acuerdo. Ojalá esto sea cierto. Ojalá para que el conflicto termine, para que las tropas de Rusia vayan nuevamente a su país y se pueda normalizar nuevamente la paz mundial. Ojalá, pero todavía no es seguro nada. Por lo tanto, los efectos económicos en el mundo se siguen dando. Estos son solamente algunos efectos de medidas que ha tomado sencillamente el gobierno americano y países europeos, ¿sí? Pero luego, amigos, comencemos a pensar cuáles son los efectos sobre Ecuador. Ecuador exporta e importa. Y una parte de sus exportaciones, queridos amigos, va a Rusia y va a Ucrania. ¿Qué nomás van? Ya se conoce en forma pública. Banano, camarón, flores y otros productos más como productos del sector pesquero. En total, más o menos, se ha estado exportando a estos dos países algo así, aproximadamente de $1.000 millones al año. De tal manera que hoy por hoy no se puede exportar el monto de
toneladas o kilos de bananos, de flores, etcétera, etcétera. Estos países están cerrados muchos aeropuertos en esos países, está cerrado muchos puertos y también sencillamente las vías aéreas, sencillamente para las compañías aéreas de Rusia también están suspendidas, no pueden entrar a Estados Unidos, por ejemplo, no pueden entrar a un otro país europeo. Todo es acciones del Occidente para neutralizar, ¿qué cosa? Neutralizar a Rusia para que Rusia decida volver con sus soldados hacia su país. Entonces, amigos, estos montos en kilos de banano, de camarón, que no se pueden colocar, uno puede decir, bueno, pues mi amigo bananero, mi amigo camaronero de flores, pues vaya, exporte más a Estados Unidos, exporte más a Alemania, etcétera. No es fácil, amigo, y eso tomará tiempo, pero aún suponiendo que los exportadores privados hagan todo ese esfuerzo, que lo están haciendo, por supuesto, ¿qué es lo que va a pasar? Que para salir de ese excedente, entre comillas, sencillamente tienen que bajar los precios. Tienen que bajar los precios. Entonces, los precios de esos productos, por ese exceso de producción, porque no se puede colocar ni a Rusia ni a Ucrania por las razones mencionadas, significará un efecto sobre el flujo de caja de los exportadores privados ecuatorianos. ¿Sí? Será un problema. Y aquí ya los exportadores de banano, los pequeños productores, porque aquí hay que tener presente que Ecuador es diferente a países centroamericanos que producen banano. Muchos productores, muchos agricultores de banano son pequeños agricultores que creo que tienen menos de 30 hectáreas. No son grandes empresas que tienen músculos financieros poderosos. Entonces, las grandes empresas en Ecuador que compran banano a los pequeños agricultores bananeros les dirán, no te puedo pagar el precio de referencia al banano. No te puedo a ese precio y bajarán los precios. Y el agricultor pequeño también entrará en problemas. Y claro, el agricultor pequeño dirá, el gobierno ecuatoriano no me están pagando el precio de referencia. Y naturalmente el gran empresario, el gran exportador de banano, por ejemplo, dirá, señor presidente de la República, yo no puedo pagar esos precios. Mire lo que a mí me está pasando a su vez. No puedo perder plata, tanta plata ya la estoy perdiendo. Y ahí el gobierno tiene que analizar qué hacer. Pero los bancos privados también, los bancos públicos también, porque si esto afecta al flujo de caja de los exportadores privados que no pueden exportar hacia Rusia ni hacia Ucrania, van a decir, no tengo suficiente efectivo para pagar a los bancos privados ecuatorianos públicos. Entonces los bancos tendrán que decir, ok, sentémonos, en un caso por caso analizar y decir, bueno, voy a extenderte los plazos 30, 60, 90 días hasta que se resuelva este problema de este conflicto bélico. De tal manera que ahí los bancos también estatales tienen y privados tienen que entender eso. Y ahí el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para hablar con los banqueros para que también colaboren en un tema que nadie ha programado. Pero aparte de los efectos sobre el sector privado, sencillamente viene, ¿qué efecto? Se bajarán las exportaciones, con toda seguridad. Es sumamente difícil cuánto en términos anuales se bajarán las exportaciones, porque depende de si el conflicto se termina, o dura un mes más, o 2 meses más, o 3 meses más, depende. Pero definitivamente el crecimiento de la economía ecuatoriana no va a ser la que programa el gobierno por estos motivos. Será menor, y eso tiene un ligamen con el nivel de empleo y el nivel de desempleo, que también será afectado en X magnitud. Vuelvo a repetir, es incierto en qué magnitud, porque depende si el conflicto, vuelvo a repetir, dure más o se resuelve en unos días. Pero también un efecto positivo para las finanzas públicas. El precio del petróleo, que ha subido por estos motivos, ha subido el WTI. El WTI estuvo, si mal no recuerdo, $120, y el precio referencial Brent estuvo en $130. Hoy está menos. Se ha desplomado como $30 por una serie de razones. Una de esas razones es porque parece ser que se está llegando a un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Eso es uno de los factores que, no el único, que ha permitido que descienda el precio del petróleo de esos altos niveles, que todavía está alto, a $100, por ejemplo, a $95.
Cuando esto se resuelva, me refiero al conflicto bélico, los precios del petróleo y otra serie de insumos de materias primas volverán a un nivel diferente, más bajo. Pero si bien es cierto que eso le implica al gobierno ecuatoriano más ingresos, y el gobierno ha dicho que dependiendo de una serie de circunstancias es posible que haya 1.500 millones de dólares más a las finanzas públicas. No digo necesariamente al presupuesto general del Estado, porque del petróleo, no se olviden amigos, hay una participación para los GATS, para los municipios, etcétera, en el oriente y en otras partes del país, los GATS que se llaman, ¿sí? Entonces, entrará el presupuesto del Estado una cantidad menor, ¿sí? Pero también será menor por ¿qué efecto? Por efecto que Ecuador no puede producir el 100% del combustible que se utiliza en el mercado automotriz. Porque las 3 refinerías existentes, la más importante en Esmeralda, no producen lo suficiente. Entonces, Ecuador y el gobierno ecuatoriano, y a través de Petroecuador, tiene que importar una cantidad importante de combustible para coordinar con la producción de las 3 refinerías. Y eso implica que el gobierno va a tener que pagar más por la importación de derivados. ¿Cuál es la relación entre el precio del derivado, gasolina de tal calidad, etcétera, y sencillamente el precio del petróleo? Depende de una serie de circunstancias. A veces la diferencia está en 10, 15, 20 dólares. Suponiendo un precio referencial de Ecuador de 100 dólares el barril de petróleo, significa que tendrá que pagar 120 dólares por lo menos, y si no es más, por los derivados que importe. Entonces, la diferencia neta será mucho menor de lo que algunas personas estiman, pero habrá una diferencia neta que entrará a las finanzas públicas del gobierno para ayudar con el déficit fiscal. Entonces, amigos, hay ese efecto también sobre las finanzas públicas, pero tampoco se puede pensar como algunas personas dicen: ay, tú tienes, gobierno ecuatoriano, suficiente plata, hazme el favor de eliminar la ley que creó tributos como el impuesto al patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. No es así. Este aumento del precio del petróleo es muy temporal. Vuelvo a insistir por tercera vez, demorará en función de lo que termina el conflicto bélico. Y esperemos, queridos amigos, que esta información muy preliminar que hay en el mundo, de que se está llegando a un acuerdo en la mesa de negociación entre las autoridades de los países mencionados, ojalá esto se dé en los próximos días y sea cierto, para que las cosas vuelvan a cierta normalidad, diferente que en el pasado, pero a cierta normalidad. De tal manera que hay efectos. Y otro efecto sobre la economía ecuatoriana y sobre el sector privado de exportación es la siguiente. Rusia, como está excluido de ese sistema de pago, no puede pagar al Ecuador. Y Rusia o los importadores rusos le deben 30 millones a los señores de flores, otra cantidad enorme pues a los bananeros, más de 100 millones de dólares. Y eso los empresarios privados exportadores no están teniendo y tendrán que ver cómo se arreglan financieramente para sobrevivir. Gracias, amigos y amigas, nos veremos la próxima semana. Editorial. El correísmo ya no disimula su voracidad. Artículo de Martín Pallares publicado en el portal digital 4 Pelagatos. El correísmo ya no pudo ocultar su desesperación por alzarse lo antes posible con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El jueves pasado fue el día en que los asambleístas de UNES ya ni siquiera guardaron las formas y dejaron en evidencia que cooptar ese organismo es por ahora el único objetivo que los mueve en la asamblea. La urgencia fue visible desde muy temprano. En la mañana, un grupo de asambleístas de al menos 25 fue hasta la Comisión de Fiscalización para, en un golpe de efecto, rodear a su presidente Fernando Villavicencio. UNES pretende que en esa comisión se altere el orden de los juicios políticos pendientes y se dé prioridad al que ellos plantearon en contra de los 4 consejeros de la mayoría del Consejo de Participación y Control Social, a los que pretenden censurar con el fin de recomponer la mayoría que tenían antes. El asambleísta Ferdinand Álvarez, que se ha convertido en el alfil de UNES en temas jurídicos, anunció que solicitó el retiro del juicio al procurador del Estado Íñigo Salvador para que la Comisión de Fiscalización proceda a conocer y calificar la solicitud de juicio político de los 4 consejeros del Consejo de Participación y Control Social.
Álvarez entregó a Villavicencio un documento de 2 páginas donde sin empacho alguno se arroga la representación de todos los ecuatorianos para afirmar que es una necesidad de todos los ecuatorianos revisar las actuaciones de los consejeros del Consejo de Participación y Control Social. Según él, esa supuesta necesidad urgente de los ecuatorianos se debe a la debacle institucional que atraviesa el organismo. El correísta Álvarez también formuló una invitación a los asambleístas de Pachacutic para que retiren el juicio que sus asambleístas presentaron en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral, CNE. Si Pachacutic lo hace, entonces UNES retirará el que habían presentado en contra del Consejo de la Judicatura, para que así ya solo quede pendiente el del Consejo de Participación y Control Social, dijo el correísta que se presentó junto a Ronnie Aliaga. Fernando Villavicencio anunció que envió una consulta a la presidencia de la Asamblea para que emita un criterio jurídico sobre el tema. Villavicencio pregunta en su consulta si según la ley orgánica de la función legislativa se puede pedir el retiro de un juicio y si la Comisión de Fiscalización puede devolver la solicitud. Además pregunta si Álvarez podría volver a presentar su pedido de juicio del procurador. Según la práctica legislativa, el pedido de retiro de juicio de Álvarez no debería surtir efecto alguno y el juicio a Íñigo Salvador debería tramitarse como estaba previsto, puesto que ya fue admitido por el Consejo Administrativo Legislativo CAL. Ese criterio ya ha sido expresado por voceros de Guadalupe Llori y miembros del CAL. Si no se anticipara el juicio a la mayoría del Consejo de Participación y Control Social con el retiro de los juicios anteriores, se piensa que el correísmo tendría otra carta para conseguir su desesperado objetivo: un proyecto de moción que tiene listo para que el Pleno de la Asamblea obligue a la Comisión de Fiscalización a modificar el cronograma de los juicios. Este proyecto de moción, al que tuvo acceso 4 pelagatos, establece que se debe declarar el juicio a los vocales del Consejo de Participación y Control Social prioridad para la Asamblea Nacional, en razón de que sus disputas e inacción mantienen prorrogadas en funciones a varias autoridades electorales y de control. Además, dice que se deberá modificar el cronograma de la Comisión de Fiscalización, suspendiendo la sustanciación del juicio político en curso y en su lugar iniciar el debido proceso para que ejerzan la defensa los consejeros del Consejo de Participación y Control Social. En la Asamblea se sabe que el correísmo, en caso de tener los 70 votos necesarios, tratará de introducir la moción en la sesión de lunes cuando se esté tratando el proyecto de ley de inversiones que fue enviado con el carácter de económico urgente. Pero esa opción tampoco parece tener viabilidad jurídica, pues existe una opinión vinculante de la Procuraduría del Estado que dice que el Pleno de la Asamblea no puede arrogarse las funciones del CAL, que es el único organismo calificado para tomar ese tipo de decisiones. Sin embargo, una mayoría podría irse por encima de la ley orgánica de la función legislativa, admite el jefe de la bancada de gobierno, Juan Fernando Flores. Una cosa es lo legal y otra lo que se puede hacer a la fuerza. Según Flores, el correísmo se ha dado cuenta de que la joya de la corona no es la destitución de la presidenta Guadalupe Llori como pretendieron el 8 de marzo, ni la toma de las comisiones de la Asamblea, sino apropiarse directamente del Consejo de Participación y Control Social. Para hacerlo, es más fácil conseguir los votos de Pachacutic, que no parece muy dispuesto a dar sus votos para echar del cargo a su correligionaria Llori. Flores insiste en que en caso de censurar a la fiscal Diana Salazar Méndez, como quieren los correístas y sus aliados los socialcristianos, ellos nombrarán a su reemplazo. Mientras tanto, en el Consejo de Participación y Control Social hay quienes sospechan que la desesperada decisión de enjuiciarlos se debe a las versiones que circulan según las cuales se viene la muerte cruzada. Dejar instalado un Consejo de Participación y Control Social de bolsillo antes de que se cierre la actual asamblea explica la urgencia que hoy llegó a un punto de histeria. Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital 4 Pelagatos.
Indignación nacional por Mauricio Gándara, El Universo. El país está indignado por la amnistía indiscriminada decretada por la Asamblea Nacional. El país comprende muy bien esos acuerdos vergonzosos cuyos verdaderos motivos no resisten la luz del sol. Fueron acordados a la madrugada, a continuación de la sesión nocturna en la que se debatió el inicio de las acciones en contra de la presidenta de la Asamblea. En la amnistía se metió en la misma bolsa a delincuentes comunes y políticos, y no incluyeron a policías y soldados. Decididos compatriotas han iniciado ante los tribunales acciones de protección para impedir la vigencia de tan abominable decisión de la Asamblea. El presidente de la República ha manifestado también su indignación ante la amnistía y ha asegurado que hará todo lo necesario para evitar que se consume esta injusticia. El presidente se encuentra en una disyuntiva: impugnar el decreto de amnistía ante los tribunales, como lo están haciendo los ciudadanos comunes, y quedar a la espera de lo que buenamente resuelvan los jueces, o disolver la Asamblea, mandar a su casa a quienes se han mostrado indignos de representar la voluntad nacional. Si así lo hace, representará el querer ciudadano y podrá volver a ser elegido, y junto con un sólido, numeroso bloque de legisladores. Los destituidos vagarán por las provincias buscando que la gente los perdone. Pocos volverán. Un gobierno así fortalecido puede llamar a consulta popular para derogar la causa última de la anarquía que vivimos, la Constitución de Montecristi, y quede vigente la anterior, la de 1998, actualizada. Automáticamente desaparecería ese engendro llamado irónicamente Consejo de Participación Ciudadana. Víctor Hugo decía que el derecho no puede estar como el coloso de Rodas, con sus pies en dos orillas. Eso no comprendieron los asambleístas. Pensaron que todo dependía de la suma de votos, no de la ética o del civismo. Han perdonado a los que sumieron a Quito en 11 días de terror, que atacaron, secuestraron, destruyeron la propiedad privada y el patrimonio cultural. Todo en medio de un estado de anarquía existente, porque el gobierno, el presidente, sus ministros, incluidos aquellos responsables de la seguridad nacional, fugaron despavoridos a colocarse bajo la protección de la alcaldesa y el exalcalde de Guayaquil, quienes bloquearon la entrada a su ciudad y mandaron de vuelta a los insurrectos. Todo esto mientras en Quito el alcalde y la prefecta apoyaban a los que afrentaban. ¿Cómo se atreven los asambleístas a perdonar a los que injuriaron a Quito? Es el ofendido el que puede perdonar, incluso olvidar, que eso significa amnistía. No los legisladores, entre los que se encuentran algunos que participaron en las manifestaciones vandálicas. Los que votaron por la amnistía se solidarizaron por el ataque a Quito, repudiado por la inmensa mayoría de los habitantes del Ecuador. No merecen representar al pueblo ecuatoriano, que estaría muy satisfecho de ver aplastado este 100 pies de 99 patas. Y luego hay que derogar la actual Carta Negra, que nos ha oprimido durante 15 años, y empezar un nuevo periodo histórico de libertad y dignidad. Como diría Hamlet, ser o no ser. Señor presidente, el país lo mira con esperanza. Mauricio Gándara, El Universo. El peligroso bodrio de la Asamblea. Artículo de Oscar Vela, publicado en Forbes, Ecuador. La amnistía concedida la semana anterior por 99 asambleístas a 268 personas, en su mayoría delincuentes comunes, es el último bodrio expedido por una legislatura que ya nos tiene acostumbrados a ese tipo de plastas, pero que en esta ocasión resulta mucho más peligroso de lo que imaginamos. Y es que este acto evidente de desafío y enfrentamiento descarado en contra de las ciudades y habitantes que sufrieron desmanes, agresiones y delitos en octubre del 2019 no se sostiene solamente en un informe y en una resolución que constituyen una verdadera chapuza ilegítima e inconstitucional, que refleja además el pobrísimo nivel intelectual de sus autores y suscribientes, algo que es demasiado evidente, sino que esa mayoría, que en este caso sumó unos cuantos despistados y perdió otros miembros tan fieles como ladinos, acaba de quemar sus naves en nuestras narices y en consecuencia
ha empezado la batalla final, poniendo por delante el cuerpo de sus soldados heridos para que la turba los destroce a dentelladas. Lo evidente se dio ya con el enfrentamiento entre la indignada ciudadanía y una asamblea que representa la podredumbre máxima de la política del país. Inmediatamente han brotado las voces de lado y lado pidiendo la muerte cruzada, es decir, poniendo fin a la peor legislatura de nuestra historia y exponiendo al gobierno de Guillermo Lasso a la incierta aventura de un nuevo proceso eleccionario en el que no solo que el actual gobernante puede perder su cargo, sino que además la asamblea tendría una composición casi exacta a la que hoy se pretende enviar a casa. Jaque mate. Por si faltaran algunos otros ingredientes en esta fanesca de granos fermentados y toneladas de pescado podrido, la mayoría móvil de los 99 más los ladinos y menos los arrepentidos tiene arrinconado al gobierno con la amenaza de una derogatoria de la ley tributaria y con el bloqueo de sus nuevos proyectos legales, y le dice de frente con toda su astucia y malicia: ¿qué esperas para pedir mi muerte? ¿Tu muerte? ¿Nuestra muerte? Entre tanto, los delincuentes que destruyeron ciudades y bienes públicos en octubre del 2019 se frotan las manos y amenazan otra vez con nuevas movilizaciones. Saben que son intocables, impunes, todopoderosos, pues por ahora los protegen sus compinches de esa mayoría política a la que no le interesa en lo más mínimo la estabilidad del país, la democracia o el encuentro, conceptos absolutamente antagónicos con sus verdaderos intereses, el caos, la confrontación y sobre todo la impunidad. De ahí como por un tobogán alcanzar el poder para desmontar lo montado, amarrarlo todo y sostenerse a flote durante el mayor tiempo que les sea posible. Tras esta vergonzosa amnistía, los mineros ilegales que cometieron delitos execrables en lugares como Buenos Aires, Napo, Zamora, pueden volver a ser de las suyas. También los abusadores sexuales de mujeres policías podrán seguir su vida tan campante. Y los secuestradores, torturadores, agresores, homicidas potenciales, destructores de ciudades, monumentos, edificios y documentos públicos tienen vía libre para volver a hacer lo que les da la gana, pues sus amigos, cómplices y encubridores les han otorgado una suerte de perdón divino, un salvoconducto para asolar nuevamente el país, al menos por un tiempo que ojalá sea corto. Por ahora, mientras esta infame resolución de amnistía para delincuentes comunes no sea declarada inconstitucional por la Corte, el resto del país se encuentra arrinconado y al borde del abismo. Artículo de Oscar Vela, publicado en Forbes, Ecuador. ¿Por qué Correa y Nebot van tras Lasso? José Hernández, 4 Pelagatos. La política que vive el país, la carrera contrarreloj emprendida por el correísmo y sus aliados para alzarse con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la posibilidad de que coopten la Contraloría y luego la Fiscalía y las Cortes, todo eso junto se explica y es consecuencia de una decisión del presidente Lasso: romper la alianza que había aceptado a inicios del año pasado con Rafael Correa y Jaime Nebot. En principio, Nebot obtenía la presidencia de la Asamblea, seguramente la presidencia de algunas comisiones, el manejo de la agenda legislativa y, por supuesto, beneficios derivados de acuerdos con el presidente que tenían que ver con ofrecimientos específicos a sus electores. Pero claro, no solo eso. Correa, que ya tuvo todos los poderes y estuvo 10 años en Carondelet, estaba obsesionado por un tema del cual depende su presente y su futuro político: quitarse de encima la fiscalía y los jueces, y volver al país tan santo, como él se dice, para intentar, cambiando la ley, instalarse en el poder y, de lograrlo, atornillarse para siempre a la silla presidencial. De ahí su pedido central en aquellos días en que Guillermo Lasso, habiendo sido ya elegido, charlaba con ellos en casa de Henry Cronfrey, su vecino de Guayaquil. La conformación de una llamada Comisión de la Verdad para investigar sus casos y la sentencia de 8 años de cárcel dictaminada el 7 de abril de 2020, que fue ratificada el 20 de julio de ese mismo año.
¿La denominación dejaba alguna duda sobre lo que se proponía que de allí saliera? Decir Comisión de la Verdad es confesar ipso facto que aquello que él estaba viviendo, ser condenado y pasar a ser prófugo, no era efecto de hechos cumplidos, sino producto de una persecución política que se tenía que enmendar. Se debía sumar el resto, alzarse con el Consejo de Participación, la Procuraduría y sobre todo la Contraloría, la Fiscalía, las Cortes. El premio supuesto para Guillermo Lasso era construir una aplanadora legislativa con cerca de 80 votos de UNES, el Partido Social Cristiano y Creo, pero debía asumir los costos. Es decir, ser cómplice de una medida desvergonzada de mano en la justicia, blanquear el expediente judicial del ex jefe de un gobierno autoritario y corrupto y, supuestamente, lograr cambios modernizadores en el país asumiendo una ruptura social. Poner parte de la gestión pública en manos de Nebot era la yapa. Lasso desandó lo andado. Y al hacerlo, se compró dos enemigos encarnizados que reforzaron su alianza para cobrar, y cobrar caro, por haberse quedado con la bata alzada. Lo que se está viendo en este momento en el país es lo mismo que hubiera ocurrido desde el 24 de mayo pasado. Salvo que Correa y Nebot no actúan con Lasso, lo hacen contra él. Así, sin que el país político siquiera lo advirtiera, mutó una posible alianza en una guerra política que cambió el panorama político del país. Correa y Nebot sumaron sus expectativas y un resentimiento sin tregua contra el presidente. Su alianza se consolidó y explica las movidas que hacen en la asamblea con la complicidad de algunos asambleístas de Pachacutic leales a Leonidas Issa, que de paso sacan sus castañas del fuego. Basta ver, por ejemplo, los beneficios que ha cosechado Mario Ruiz en las amnistías, capítulo en el cual el Partido Social Cristiano no participó. En los hechos, el socialcristianismo se compró la urgencia del correísmo porque también tiene amigos en problemas con la justicia y, al volverse su aliado y abogado, pavimentó un espacio político que le permite justificar la tesis despreciable de que su líder es un perseguido político. Nebot no solo ampara esa estrategia, se convirtió en un político que se dice demócrata y de derecha y que prefiere la alianza con un autoritario, estatista y prófugo al apoyo a un gobierno democrático y decente por más errores que cometa. Si el país electoral tuviera memoria, y no es seguro que no la tenga, Nebot está cavando su tumba política y devastando a su partido. Lasso está pagando en la Asamblea el costo de una decisión que lo enfrenta al mayor representante en este momento de la vieja política en el país y del jefe de una tendencia que, en vez de cambiarla, la perfeccionó. Y paga también la necedad del ala de Pachacutic, que lidera Marlon Santi, y de la izquierda democrática, que siguen pensando el momento político en función de la división izquierda-derecha, como si no vieran que si las movidas de Correa y Nebot triunfan, el totalitarismo volverá al poder. Todo eso explica por qué el decreto de muerte cruzada está en algún cajón del escritorio presidencial. José Hernández, 4 Pelagatos. El plop de la noticia con Andrés Castillo. Hola con todos, soy Andrés Castillo Maldonado y este es el plop de la noticia. Hoy un plop diferente, no me van a ver a mí, van a verle a la ciudad de Quito, a una de las calles de la ciudad de Quito. Estamos justo en plena avenida Orellana de la capital de la República. Y claro, cuando comenzamos a caminar nos encontramos lo que está pasando en la mayor parte de las calles de Quito. Se están robando las tapas de las alcantarillas. ¿Cuál es la función de la Policía Metropolitana?, pregunto yo. La Policía Metropolitana tiene como misión el pasar quitando gafas, sombreros,
fruta a la gente que tiene sus ventas en la calle, o se tiene que encargar de la protección del patrimonio y del ornato de la ciudad? Yo creo que es lo segundo. Pero si hay una policía metropolitana que a las 5:30 de la tarde se va a su casa a descansar, tenemos las paredes llenas de grafitis. Miren, a los militares en el colegio militar les rayan las paredes y la policía metropolitana descansa durante la noche. Y no se me diga que se está rayando las paredes durante el día, porque eso no sucede. Es una hora común en donde ya están por salir los muchachos de las clases y obviamente no está pasando ese tipo de cosas en los días. Miren, otra, 2 tapas, 3 tapas, y aquí debajo de este camión hay una 4ª tapa. Solo en una cuadra tenemos 4 tapas de alcantarilla que han sido robadas durante la noche. ¿Cuánto se demoran en hacer un graffiti como ese? ¿Cuánto se demoran en sacar una tapa como esta? Y mientras tanto, la Policía Metropolitana, la Agencia Metropolitana de Control y la autoridad de la ciudad de Quito, bien gracias, durmiendo riquísimo en sus casas. Si es que usted conoce de más de estas cosas, coméntenos a través de Telesucesos Canal 29 UHF. Hoy no me han visto a mí, hoy han visto una cuadra de la ciudad de Quito y las cosas que quizás ya van formando parte del paisaje y que es de real importancia para la ciudad. Buen día lunes, buena semana para todos. Un abrazo, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.